Una promesa hecha junto al fuego de una tienda cambió para siempre el destino de personas que ni siquiera habían nacido. Tu descendencia será como las estrellas, le dijo Dios a Abraham. Y esa palabra sembró la esperanza que llevaría, generación tras generación, a la aparición de 12 nombres que marcarían la historia de un pueblo. Pero en un giro que parece salido de una novela de suspense, 10 de esos nombres desaparecen del registro político y geográfico en la antigüedad. ¿Dónde fueron las 10 tribus? ¿Están realmente perdidas o su ausencia cuenta otra historia más profunda? Hoy descubriremos el misterio de las 12 tribus de Israel y su destino oculto, siguiendo el hilo que va de la tienda de Abraham hasta las visiones proféticas que miran hacia el final de los tiempos. Imagina por un momento la escena primitiva, una carpa al atardecer, callos en las manos, la mirada al cielo. Abraham escucha una promesa que le inquieta y lo empuja a moverse. Esa promesa no es solo una bendición individual, es un proyecto que se expande, una familia que se convierte en clan, y esos clanes en tribus que ocuparán un territorio. La narrativa bíblica lo presenta así. De Abraham nace Isaac, de Isaac, Jacob. A Jacob, tras luchas y encuentros marcados por lo divino, se le da un nuevo nombre. Israel y sus 12 hijos se convierten en las raíces de las tribus. Cada nombre llevaba consigo una historia, un carácter profético en las bendiciones finales de Jacob, y una promesa ligada a la futura configuración de la nación. Si te interesa seguir la investigación sobre las tribus y su posible reaparición, suscríbete ahora. Lo que sigue entra en el corazón del misterio. El relato de los patriarcas no es una genealogía seca. Está lleno de tensiones familiares que parecen diseñadas para moldear un destino. Favoritismos, celos, sueños que perturban el orden doméstico. José, el hijo preferido, aparece vestido con una túnica que simboliza un lugar privilegiado en el corazón del padre y al mismo tiempo provoca odio en sus hermanos. Sus sueños, imágenes donde todos se inclinan ante él, desatan una cadena de traiciones. Vendido por sus mismos hermanos, José desciende a Egipto como esclavo, para surgir más tarde como intérprete de sueños ante el poder y convertirse en salvador de naciones. Esa historia no es solo una anécdota familiar. En la narrativa teológica sirve como prefiguración de redención colectiva. El rechazo parcial de su pueblo y su respuesta providencial ante la hambruna plantean ya la paradoja que acompañará a las tribus. Exclusión humana y fidelidad divina entrelazadas. Lo que ocurrió en Egipto cambió el mapa para siempre. La gran familia se convierte en multitud. El pueblo se multiplica hasta convertirse en una presencia que inquieta a un imperio. Con el tiempo, la relación entre Israel y Egipto se invierte, de huéspedes privilegiados a mano de obra oprimida. Entonces surge la figura de Moisés, forjada en la escena de la liberación. Las plagas, el paso por el mar y la entrega de la ley en la llanura dan forma a una identidad nueva, religiosa y nacional a la vez. Este proceso no es solo histórico, es formativo. La alianza en el Sinaí define qué significa ser ese pueblo a partir de aquello que Dios exigía y prometía. Tras generaciones de nomadismo y peregrinaje, la entrada en la tierra prometida marca una nueva etapa. Bajo el liderazgo de Josué, las tribus ocupan territorios. El reparto no es azaroso, refleja promesas, derechos y funciones. Una excepción notable es la tribu de Leví, la cual no recibe heredad de tierras porque su destino está ligado al servicio religioso. Son los guardianes del altar, dispersos entre ciudades, aunque sin la propiedad territorial que sostendría a las demás tribus. Para seguir conservando el número simbólico de 12 tribus, un número cargado de significado cultural y teológico, la figura de José se fragmenta en 2 herencias, Efraín y Manasés. Sus hijos,
ocupan el lugar de una tribu doble. Así, aunque la estructura se ajusta, el lienzo tribal sigue siendo complejo, tejido con promesas paternas y decisiones administrativas. Con el paso del tiempo, la necesidad de orden político lleva a Israel a pedir un rey. El ciclo de jueces da paso a la monarquía. Saúl abre el camino, David lo consagra y Salomón eleva la gloria a su cenit. Sin embargo, el esplendor tiene su lado oscuro, mayores responsabilidades espirituales y un riesgo creciente de alejarse del origen. Tras la muerte de Salomón, la unidad política se fractura. El reino se divide en dos. Al norte, Israel, compuesto por 10 provincias principales. Al sur, Judá, con Jerusalén como centro. La división no es solo territorial, es también una fractura espiritual. El norte adopta prácticas sincréticas, recordadas en la Biblia como la colocación de imágenes de culto y la imitación del centro religioso para satisfacer necesidades políticas. Y los profetas advierten que la desviación conducirá a juicio. Cuando Asiria entra en la escena, la tragedia se hace historia. En torno a 722 a.C., tras un proceso prolongado de decadencia política y religiosa, el reino del norte es derrotado y su élite es deportada. Asiria aplicaba una política de trasplante de poblaciones, deportaba a líderes y artesanos y reubicaba a pueblos de otras regiones en los territorios conquistados. Esa práctica tenía una intención clara: romper vínculos nacionales y reducir la posibilidad de revueltas. El resultado en el caso de Israel fue la desaparición de su identidad política en las crónicas de la región. Ciudades arrasadas, familias sacudidas, estructuras colapsadas. De este episodio nace la leyenda de las tribus perdidas. Nombres que ya no aparecen con la misma proyección pública, pero perdidas no siempre significa borradas. Significa desplazadas, dispersas, a veces asimiladas. Aquí comienza la zona de enigma donde la historia y la teología se encuentran. Cuando el diplomático de la historia parece cerrarse, la palabra profética abre un interrogante distinto. Ezequiel, un profeta exiliado, recibió visiones que desafiaban la desesperanza de su tiempo. La escena del Valle de Huesos es una de las imágenes más poderosas. Huesos secos, extendidos hasta donde alcanza la vista, el viento que revuelve, tendones y carne que vuelven a formarse, la congregación de un pueblo que recobra vida. Esa visión ha sido interpretada de varias maneras. Hay quienes la leen como una promesa literal de restauración nacional y territorial. Otros la ven como símbolo escatológico de reanimación espiritual, de la capacidad de Dios para revivir lo que parece muerto en lo más profundo del ser humano. Ezequiel no solo habla de huesos, también utiliza el simbolismo de 2 palos que se unen, representando la reunificación futura de 2 casas divididas. Esa imagen conecta directamente con la esperanza de restauración. No es únicamente un regreso político, sino una recomposición de identidad y propósito. El Apocalipsis añade otra pieza al rompecabezas. En la visión del final aparece una lista de nombres sellados, un número que se repite con insistencia, 12.000 por cada nombre, describiendo una remanencia protegida en tiempos de tribulación. Esa lista no coincide exactamente con la genealogía tradicional. Llama la atención la ausencia de Dan y la presencia reiterada de Joseph o de tribus derivadas de él. ¿Qué significa esa omisión? Aquí caben, como mínimo, 2 lecturas reconocidas: la lectura literal y la lectura simbólica. La primera considera que la lista refleja un registro concreto de tribus que serán preservadas. La segunda lee el capítulo como una construcción simbólica, donde los nombres funcionan como imágenes teológicas de plenitud y totalidad, no como inventario etnográfico. Además,
Algunos intérpretes proponen que la ausencia de Dan tiene razones teológicas vinculadas a su asociación temprana con prácticas idólatras, aunque esa conclusión es debatida y no puede convertirse en sentencia definitiva de condena. Es un misterio que exige humildad exegética. No podemos forzar una única respuesta sin considerar las complejidades del texto y su lenguaje apocalíptico. A partir de estos hitos bíblicos, se han desarrollado múltiples teorías históricas y etnográficas sobre el destino de las tribus. Algunas sostienen que las deportaciones se tradujeron en asimilación gradual, pueblos que perdieron su nombre pero no su fe por completo, que se mezclaron con otras poblaciones y sobrevivieron culturalmente diluidos. Otras proponen migraciones más audaces, grupos que habrían viajado hacia el este o el oeste y que dejaron rastros culturales en regiones tan diversas como las islas del mar Mediterráneo, áreas del Cáucaso o incluso rincones de Asia y África. Hay relatos tradicionales, no siempre verificados por métodos históricos modernos, que sugieren que tribus se reinventaron en diásporas lejanas. En todos estos casos, es imprescindible diferenciar entre hipótesis piadosas o legendarias y el trabajo serio de la investigación académica. Algunos hallazgos arqueológicos y lingüísticos aportan pistas, pero rara vez ofrecen pruebas concluyentes de identificar una tribu específica en un contexto moderno. Por eso hay que ser cautelosos. Presentar una teoría como posibilidad honesta es lícito. Convertirla en afirmación como evidencia es peligroso. La ausencia de Dan en la lista del Apocalipsis ha generado interpretaciones variadas, algunas con tinte moral, otras con enfoque textual. Entre los estudiosos se debaten razones que van desde la simple selección simbólica hasta la relacionalidad histórica. Dan, en algunos relatos, se asocia a prácticas que terminaron desviando su identidad. Pero otras lecturas señalan que las listas del Antiguo y del Nuevo Testamento responden a distintas intenciones literarias. Comparar una con otra, como si fueran catálogos exactos, puede llevar a malentendidos. El foco debe seguir siendo el mensaje teológico. Si el Apocalipsis habla de un remanente sellado, el énfasis es la protección divina sobre aquellos que perseveran, no la cartografía étnica final. En esa tensión entre textos, el misterio permanece y exige respeto por la pluralidad de interpretaciones. ¿Qué nos dicen las profecías de restauración, Ezequiel y Apocalipsis, sobre el destino final de las tribus? Primero, que la esperanza no se agota en los registros humanos. La visión de Ezequiel, huesos que cobran vida, palos que se unen, la visión apocalíptica, un número sellado que remite a la totalidad. Ambas imágenes apuntan a una promesa. Dios recuerda su pacto y actúa. Segundo, que la restauración puede tomar formas inesperadas. No necesariamente implica el retorno político y territorial, tal como lo imaginamos. Puede ser un resurgimiento espiritual que reúne en fidelidad a un pueblo renovado. Tercero, que hay lugar para la humildad interpretativa. Así como el texto profético puede hablar con imágenes, los intérpretes no pueden obligar a esas imágenes a reducirse a un único significado unívoco. La historia también nos enseña que la identidad puede sobrevivir en formas no reconocibles a ojos políticos. Cuando una comunidad sufre deportación, sus prácticas religiosas, su memoria y sus tradiciones pueden persistir en lugares nuevos, a veces amalgamadas con las costumbres locales. Fenómenos como la diáspora judía ilustran cómo la fe y la memoria pueden mantener vivas ciertas líneas identitarias incluso cuando la unidad política se disuelve. Por eso, cuando hablamos de tribus perdidas, debemos distinguir entre pérdida de estatus político y pérdida total de identidad. Muchas comunidades han experimentado una reconfiguración
que aunque invisibilizada en las crónicas imperiales, no significa que su historia haya sido borrada del plan divino. Al mirar hacia posibles destinos concretos, hay que mantener dos advertencias. La primera, que las teorías geográficas o étnicas deben presentarse como hipótesis. La segunda, que no debemos convertir la búsqueda histórica en herramienta de legitimación política. A lo largo de los siglos, han surgido muchas tradiciones que identifican agrupaciones contemporáneas con estas tribus antiguas. Algunas tienen base oral y cultural, otras se apoyan en argumentos lingüísticos o genéticos. Sin embargo, el consenso académico exige pruebas rigurosas y soberanas. Donde estas pruebas faltan, la prudencia es la mejor guía. Más allá de la curiosidad histórica, ¿qué significado tiene todo esto para quien escucha hoy? Primero, una lección de fe. La promesa de Abraham no se pierde en la confusión humana. Aunque los relatos muestran infidelidad, juicio y dispersión, la narrativa bíblica insiste en la fidelidad divina. Esa fidelidad se expresa tanto en la restauración prometida como en la llamada a la conversión. Segundo, una invitación a la humildad teológica. Reconocer la limitación de nuestras certezas frente al misterio de Dios y de la historia. Tercero, una tarea práctica. Estar vigilantes espiritual y moralmente. La división y la caída del norte no fueron solo eventos políticos. Fueron consecuencias de decisiones espirituales erradas. Aprender de ellas implica evitar idolatrías modernas, todo aquello que desplaza a Dios en nuestras vidas, y cultivar fidelidad comunitaria. Existe también una dimensión ministerial y pastoral en este relato. Si las tribus simbolizan realidades más amplias, memoria, fidelidad, restauración, entonces su destino nos interpela personalmente. ¿Dónde hemos perdido nuestra identidad de fe? ¿Qué olvidos necesitan ser confrontados para que el viento de la vida vuelva a soplar sobre huesos secos? Las imágenes de Ezequiel no son simples ornamentos literarios, son llamadas a recordar que la esperanza puede surgir donde todo parece muerto. Y la visión apocalíptica recuerda que, incluso en la adversidad, hay un remanente que es objeto de cuidado divino. Al contemplar el misterio, es prudente mencionar algunas teorías contemporáneas sobre localizaciones. Hay hipótesis que señalan migraciones hacia regiones caucásicas, teorías que vinculan movimientos en Asia Central, propuestas que exploran conexiones culturales en ciertas áreas del Mediterráneo. Todas estas propuestas tienen grados variados de plausibilidad y evidencias más o menos sólidas. Es importante subrayar que ninguna identificación contemporánea debería presentarse como prueba concluyente sin el aval de la investigación histórica multidisciplinaria. Cuando se mencionan tradiciones o rumores sobre tribus en lugares lejanos, deben ser plantadas con la etiqueta de posible o tradición, no como hechos consumados. Hay también lecturas teológicas que traducen la preocupación por las tribus a preocupaciones espirituales actuales. La pérdida de una tribu puede entenderse como símbolo de una generación que se desgaja. La restauración puede leerse como la posibilidad de reconciliación entre hermanos divididos. En ese sentido, la narrativa de las tribus continúa operando como espejo en el que las comunidades contemporáneas pueden ver sus propias rupturas y esperanzas. No podemos dejar de lado la dimensión ética del relato. La deportación y el sufrimiento humano que acompañó la caída del norte nos urgen a evitar instrumentalizar la Biblia para justificar violencias o exclusiones. La historia de las tribus debe inspirar solidaridad con los desplazados, memoria de injusticias y cuidado con las identidades vulnerables. Cuando pensamos en las tribus como víctimas de políticas imperiales, nos toca recordar que la dignidad humana es central en la trama bíblica.
Regresemos por un momento a la imagen inicial, la noche junto a la tienda, la promesa de una descendencia numerosa. Ese hilo conecta con la insistente nota final de la Escritura, la fidelidad divina que supera la infidelidad humana. Si hay algo que sostiene la narrativa, es la certeza de que Dios no olvida su palabra. Ezequiel ve huesos reanimados. Apocalipsis habla de un remanente sellado. Ambos textos, aunque diferentes en estilo y contexto, convergen en la esperanza de que la historia no termina en la derrota. La restauración, tal vez no siempre como la imaginamos, es una nota persistente en el gran concierto bíblico. ¿Qué lecciones prácticas extraer de este misterio histórico-teológico? Mantener la esperanza sin concesiones ingenuas, ejercer la crítica con humildad, valorar la memoria como elemento de identidad, practicar la hospitalidad y la reconciliación como antídotos contra la idolatría social. Para quienes buscan señales escatológicas, la advertencia es clara: no conviertas hipótesis en profecía. Las tribus pueden volver a aparecer en formas simbólicas o literales, pero la evidencia para afirmar una reaparición específica debe tratarse con rigor. Mientras tanto, la lectura espiritual nos invita a corregir lo que nos separa de Dios y del prójimo. Antes de cerrar, conviene recordar que el misterio no nos exige resignación, sino vigilancia activa. La promesa inicial a Abraham convoca a una comunidad que vive entre la promesa y su cumplimiento. Vivir en esa tensión implica fidelidad en lo cotidiano, resistencia a la idolatría y una esperanza que no se reduce a datos arqueológicos. Si algo queda claro al recorrer esta gran historia, es que la identidad de las tribus trasciende la etnicidad pura. Es un entramado de memoria, vocación y relación con lo divino. Al concluir este recorrido, la promesa, la traición, el exilio, la visión profética y la llamada a la esperanza forman una unidad narrativa que nos impulsa a mirar con ojos contemporáneos. El misterio de las 12 tribus y su destino oculto no se reduce a una pregunta de geografía, sino a una pregunta sobre el corazón humano y la fidelidad divina. ¿Dónde están las tribus? Algunas respuestas son históricas, otras son teológicas, muchas son todavía incógnitas. Lo cierto es que la Escritura no nos deja en la nada. Ofrece imágenes de restauración que invitan a la espera activa, a la reconstrucción de lo roto, a la conversión que precede a la vida nueva. Si este viaje te ha despertado curiosidad, comparte este video con alguien interesado en la historia bíblica y consulta los recursos en la descripción para profundizar. No olvides que, en el entramado de la historia y la promesa, hay espacio para la investigación honesta, la esperanza prudente y la fidelidad que transforma. Descubre con asombro y responsabilidad el misterio que sigue susurrando desde las tiendas antiguas. Dios recuerda su palabra, y el destino oculto de las tribus forma parte de una historia más grande que todavía sigue desarrollándose.